Perfecto. Y bueno, el tema que decidimos ver hoy es a manera de repaso, de revisar los tiempos pasados. Sí. Y bueno, vamos a ver dos clases de tiempos pasados, Ok. el, el imperfecto y el indefinido. Ok, comparto pantalla. Ok, ¿sí puedes ver la pantalla, Mike? Sí, sí, gracias, sí. Perfecto. Verla bien. Ujú. Ok, Bueno, vamos a hablar entonces de, en este caso, los pasados imperfectos e indefinidos. Ok. Y en español, cuando hablamos de estos pasados, que también son conocidos como pretéritos, podemos usarlos de tres formas, ya sea imperfecto e indefinido, los que vamos a enfocarnos el día de hoy, y también tenemos uno que es el perfecto. Tenemos ahí unos ejemplos sobre cómo se podrían utilizar. En el caso del imperfecto, hablamos de los ia y aba. Es decir, en este momento puede ser en ese momento llovía. Ujú. Sí. Ahora en el indefinido se coloca como ayer llovió y en el perfecto hoy ha llovido. Ya vamos a ir viendo más o menos cómo es la estructura de cada uno, pero pues más que nada como un repaso. Muy bien. Vamos a ver también, pues, más que nada su uso y contraste entre estos tipos de pasado para saber cómo diferenciarlos eh, y saber el nombre de cada uno. Ok, bien. Ujú. Bien, ahora el presente y pretérito imperfecto. No sé si se alcanza a ver bien ahí. Dice, Sí, si con el presente, ajá, sí, puedo leer bien hasta donde dice, ah, con el imperfecto describimos hechos no terminados en un momento del pasado. Sí. ajá, Ujú. ok. Bueno, entonces con el presente representamos hechos no terminados en el momento en el que hablamos. Sin embargo, eh, con el imperfecto trasladamos esta perspectiva a un momento del pasado. Es decir, que describimos hechos que no fueron terminados, pero en un momento del pasado, es decir, algo que no terminó hace ya tiempo. Ujú. Sí, ¿Hasta ahí todo bien? sí, sí, gracias. Sí. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos. Estamos usando el presente en la primera imagen, ¿no? Llueve mucho hoy. Eso está pasando en este momento. Y del lado derecho tenemos otra imagen que dice llovía mucho aquel día. Aquí estamos usando el pretérito imperfecto, que indica una acción que no terminó, pero en un momento del pasado, o sea, llovía. No ha llovido ni llovió, llovía. Ok, ¿Se entiende hasta esa parte? entonces cuando Ujú. decimos llovía mucho aquel día, es como estaba lloviendo por un tiempo y no sabemos cuándo empieza ni termina. exactamente. No sabemos cuándo Ah, empezó así es. ni que ha terminado. Ok, gracias. Ujú. Es una manera de contar el pasado.
como Ok. haciéndolo como el mismo nombre del pasado dice, imperfecto, imperfectamente, Ok. que no se define bien en qué momento del pasado estamos hablando. Ok. Bien, bien. Ok. Ok. O- Bueno, debido a esto, también los usos del pretérito imperfecto son los mismos que usamos para hablar del presente, pero pues en un momento que ha pasado. ¿Y en qué situaciones los usamos? Tenemos tres diferentes. La número uno es de describir cualidades. Por ejemplo, aquí en la primera imagen tenemos qué guapa es una expresión que está siendo relatada en el presente, ¿no? Usamos es, el verbo ser o estar Sí. en tiempo presente. Ujú. Y Sí, bueno, sí. Ujú. ahora de una manera diferente, al usar el pretérito imperfecto, decimos mi abuela era muy guapa. Entonces, no sabemos si esa acción terminó o empezó, bueno, no sabemos en qué momento. Ujú. Sí. Ahora, segunda situación es para describir estas situaciones regulares, cosas de cualquier día, ¿no? Sí. En la parte del presente, todos los días toma una pastilla. ¿Quién? El niño que está ahí sentado. Él toma una pastilla. Ahora, como decíamos, el pretérito imperfecto normalmente, para diferenciarlo, lleva las terminaciones ia o aba en la mayoría de los verbos. ¿Mm? En Sí. este caso, tenemos todos los días tomaba una pastilla por la mañana. Ahora ya no. ¿Mm? Sí, ya. Es Sí, sí. decir, son acciones que realizaba, no sabemos cuándo empezaron y cuándo terminaron. Las hacía más que nada, igual y podríamos decir que se utiliza para hábitos. En vez de describir situaciones regulares, también podremos compararlo con hábitos. Ujú. Y creo que en este ejemplo está más claro la manera en la que se relatan las cosas usando el pretérito imperfecto. Ujú. Por ejemplo, hablar de alguien, ¿no? Las acciones o los hábitos que alguien tenía antes, como en este caso, él todos los días tomaba una pastilla. O también puede ser todos los días jugaba al básquetbol. O todos los días veía la televisión. Ujú. Ahí tenemos las dos terminaciones. ¿Ok? Sí. Ahora, la tercera, describir situaciones momentáneas. En el presente tenemos, ¿está nervioso o es la hora de su paseo? Ujú. Y ahora como pretérito imperfecto tenemos, ayer a las 5 estaba nervioso. Era la hora de su paseo. Estamos contando más que nada también digamos, en estas oraciones acerca de cómo estaba o qué hacía el perrito. Ujú. ¿Hasta ahí está todo bien? Sí, ¿Alguna duda? sí. Sí. ¿Estoy bien? Ujú. Muy Sí. bien. Ok, entonces, si yo digo,
Martín está feliz. ¿Cómo podríamos transformarlo nosotros a pretérito imperfecto? Martín Nosotros, está feliz. Martín estaba feliz. Estaba feliz. Ajá. Ok. Ahora Martín ve un programa en la televisión. Martín ve. Martín veía un programa en la televisión. Así es. Ujú. Perfecto. Ahora lo hagamos al revés. Tenemos a Martín caminaba en la calle. ¿Cómo sería en presente? Oh, Martín camina en la calle. Sí. Perfecto. Muy bien. Ujú. Gracias. Ahora segunda sección. Ok, entonces ya vimos que el pretérito imperfecto se parece al presente, solo que trasladamos los hechos al pasado. Ahora vamos a ver la diferencia entre el pretérito imperfecto y el pretérito indefinido. La verdad, para referirnos al pasado, lo podemos hacer de las dos maneras, sin distinción. La única diferencia es que hablando del pretérito imperfecto, no sabemos exactamente si la acción ya terminó o continúa. A diferencia del pretérito indefinido, que ahí sí ya terminó la acción y cuando estamos contando el hecho del pasado, la acción ya terminó. Ok. Por ejemplo, El- podemos decir, Isa caminaba en la calle. No sabemos si ya terminó o, pero si lo decimos como Isa caminó en la calle, ahí sí nos estamos refiriendo a que ya terminó de hacer la acción, ya dejó de caminar. ok. ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, se puede decir que el pretérito imperfecto es para describir el pasado y el pretérito indefinido es para narrar el pasado, como de decir que los hechos ya pasaron y ya los estamos contando después, como en este ejemplo de Isa caminó en la calle. O sea, estamos contando que ya pasó y ya terminó esa acción. Aunque no importa si decimos que Isa caminaba en la calle y ya hubiese terminado esa acción, porque no estamos especificando cuándo comenzó y cuándo terminó, a diferencia del indefinido, que ahí sí ya es una acción que ya terminó. ¿Ok? Por ejemplo, aquí vemos, llovía mucho aquel día. Cuando se está contando esa acción, y no importa que ya haya sido en el pasado, aún nos estamos refiriendo que aún estaba lloviendo, o sea que aún no terminaba. Ok. En cambio, si decimos llovió mucho aquel día, es que nos estamos refiriendo a un hecho del pasado que ya terminó. O sea, ese día llovió mucho y la lluvia ya se terminó. Ok.
Entonces, el imperfecto presenta un hecho que aún no ha terminado. Y también describe una situación momentánea. Por ejemplo, cuando bajaba las escaleras, se encontró un sapo. Ok. O sea, se refiere a que se encontró al sapo en el momento en el que ella estaba haciendo la acción de bajar las escaleras. O sea, aún no terminaba de bajar las escaleras. Y a diferencia de si lo decimos con indefinido, el significado cambia completamente. Si decimos cuando bajó las escaleras se encontró un sapo, se refiere a que ella ya había terminado de bajar las escaleras cuando se encontró el sapo. Ok. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, en el segundo ella ya ha bajado las escaleras y en el primero estaba en el proceso de bajarlas, ¿sí? Así es. Cuando aparece el sapo, si estamos hablando del pretérito imperfecto, el sapo ya lo encontró cuando ya había bajado o cuando estaba en proceso. Ok. Bien, bien. ¿Ok? O sea, Sí. si hablamos de que bajaba las escaleras y se encontró al sapo, es de que el sapo estaba en las escaleras, que aún no terminaba de bajar las escaleras y se encontró al sapo. ¿Ok? A diferencia del indefinido, que sí terminó de bajar las escaleras y ahí fue cuando se encontró el sapo. No se lo encontró antes. Bien. Ok. Entonces podemos decir que el pasado imperfecto es un proceso que pasa en el tiempo pasado, pasa durante una acción y esa acción aún no termina. Y el indefinido es cuando la acción ya terminó y se cuenta como que ya pasó después. Sí. Ok. Por ejemplo, aquí tenemos otros ejemplos de pretérito indefinido, que es como, el niño durmió toda la noche tranquilo. Ahí nos dice que el niño ya terminó de dormir. O Blanca vivió 2 años y medio en Alemania. Ahí Blanca sigue viviendo en Alemania. Ah, no, ya ha regresado de Alemania. Así Su es. tiempo de vivir allá ha terminado. Sí, vivió. Ok. En cambio, si decimos Blanca vivía 2 años y medio en Alemania, ahí no sabemos si aún sigue viviendo en Alemania o no, o ya dejó de Ok. vivir ahí. Igual, por ejemplo, Miriam esperó en la fila para comprar el billete durante horas. Ahí Miriam ya terminó de esperar o sigue esperando. Ya ha terminado de esperar. Así es. Sí. Excelente. Ok. Muy bien. Y bueno, entonces, en, ra- en- en rasgos generales, esas son las dos grandes diferencias de estos dos pasados. Bien. ¿Vale? ¿Tienes alguna duda, Mike? En el ejemplo cuando ella estaba bajando las escaleras y
ella se encontró el sapo, la acción de encontrar el sapo fue, en los dos casos, terminó la acción de encontrarlo muy rápido, ¿verdad? Ya ha terminado de encontrar el sapo, ¿verdad? En los dos casos, porque los dos son indefinidos con referencia al sapo, ¿sí? Sí, bueno, hay dos diferencias en estos ejemplos, que es cuando se habla en pasado imperfecto y dice el ejemplo, cuando bajaba las escaleras, o sea, aún estaba en proceso de bajar las escaleras, Sí, se encontró el sapo. sí, O sea, no había terminado de bajar las escaleras todavía. sí, Y en cambio, en el otro ejemplo, con el pasado indefinido, dice, cuando bajó las escaleras, o sea que ya había terminado de bajar las escaleras, se encontró al sapo. sí. Y en los dos casos se encontró un sapo, eso es el ¿Sí? Sí, se indefinido, encontró el sí. sapo en los dos casos, Ok, pero fue en bien. diferente lugar. Sí, ok, sí. ¿Sí? Fue en diferente lugar, porque el sapo, Sí, después de que ella había bajado. así es. Ok, Ujú. Porque ahí en la imagen se puede ver como en el primer ejemplo se ve al sapo que todavía está ahí en las escaleras. Y en el ok, segundo se ve que el sapo aparece ya cuando ya no hay más escaleras. ok, bien, gracias. Ok, vale. Entonces, ahorita vamos a hacer unos ejercicios de repaso Ok, para ver si te quedaron claras las diferencias de los dos pasados. Vamos a practicar. ok, Ok, te voy a compartir un documento Word y Es importante checar que de acuerdo a estos dos pretéritos, eh, pues se cambia la interpretación de una oración. Entonces, eso es lo que vamos a practicar en este momento, a saber identificar la interpretación que, que aborda cada uno de estos pretéritos, porque sí hay diferencias, como en el caso del sapo. O sea, el pretérito imperfecto sucede cuando el sapo se aparece durante el tiempo en que ella bajaba las escaleras. En cambio, en el indefinido, el sapo aparece en el tiempo en el que ella ya había terminado de bajar las escaleras. Ujú. sí, ok, así es. Entonces vamos a tratar de notar esas diferencias en los dos pasados. Porque como dice Isa, si, si usamos un pretérito o el otro, las acciones cambian un poco, pero sí cambian, sí, como el caso del sapo, exactamente. Entonces, bueno, vamos a hacer esto juntos. No sé si sabes cómo anotar en el pizarrón. oh, no bueno, en el chat, sí. Aquí en la pantalla, En la Sí. pantalla. en la parte superior aparece un cuadro de Annotate, aparece un lapicito. Donde dice inicio. Mm, mm, En la parte superior, no. Sí, donde dice que estoy compartiendo pantalla, sí. ahí te puede salir una flechita que si Oh, si le das sí, clic, te aparece la opción anotar. sí. Ok, bien. Ok,
Entonces, ahí Ahora puedes intentar anotar puedes a escribir un lado. Ok. Cuando debe guardar los regalos. con... Está la opción de que aparece de texto Sí. y si le das clic a este y ya te diriges a, por ejemplo, al primer inciso y le das clic ahí, ahí puedes empezar a escribir. Ok. Ujú. Ok. Oh, a ver. Estoy tratando de escribir. Ah, sí, sí, sí puedes. Ok. Guardada es lo que estoy tratando de escribir aquí. También hay una opción de texto ¿Oh, de sí? Sí, que puedes escribir con escribirlo el teclado. con el Oh, ok. teclado. Ok. A ver. Oh, text, sí. Oh, Ujú. ok. Gracias. Um, Ya. a ver. Oh, no sé si aquí, no sé si puedo hacer los acentos tan fácilmente. Mm, Iba a escribir Oh, está guardó con bien. el acento. Puedo ponerlos y Oh, si es necesario los escribo yo. Ok, sí, ok. Ujú. En el primero la Entonces, A quiero guardaba, en el segundo quiero guardó con acento en la hoja. ok, ahorita lo pongo. Ajá, ahí está. Oh, gracias. guardó. Y en el primero guardaba. Ujú. Ok. Ok. ¿Y nos puedes explicar por qué en el primero es guardada? Porque cuando David estaba guardando los regalos o cuando David guardaba los regalos, en ese momento Laura apareció, entonces ella podía ver lo que estaba haciendo él. En el Así segundo, es. la B, cuando David guardó, ah, él ya ha terminado de esconder los regalos cuando Laura apareció. Excelente. Oh, Así es. Esas son las grandes Ujú. diferencias. ok, ok, oh, bien, bien. Ok. Entonces, bueno, continuemos con la segunda. Ok. Ok, en el primero quiero sabía, yo sé que le falta el acento. Y Ok, supo, y otra vez me falta el acento. a ver. Um, Veamos. en la A es que la niña le preguntó que de dónde venían los niños y su padre no sabía qué contestar y entonces la situación no está, podía estar en progreso todavía. Y en el segundo, su padre no supo qué contestar, es que la, la, la conversación ya ha terminado, pero nosotros no sabemos si el padre contestó, no sabemos. Pero Sí, terminó que el padre no supo qué contestar y ya la niña se fue, quizás. sí, ¿Está bueno, bien? en el segundo sí sabemos que no le contestó Sí, ok. porque su padre no supo qué contestar, o sea, se quedó sin palabras, digamos. Ok. Entonces no le dio una explicación.
Y en el primero, sí, así como dices, no sabemos si se lo explicó o no. Pudo haber pasado todo el día y aún no. Ok. Ok. Bueno, vamos a borrar esto y continuamos con lo siguiente. Ok, aquí están otros dos. El tercer. Ayer las vecinas organizaron una fiesta, pero Enrique no quería ir. Ok. Ahí nos dice que Enrique Mm, ok. En la A es... Oh, me falta el acento, gracias. Isa. Ujú. Cuando las vecinas hicieron la fiesta y Enrique no quería ir, eso fue la situación y quizás después los vecinos hablaron con él y él cambió de opinión, no sabemos. Pero en el segundo caso, él no quiso ir y ya, él no fue. sí es. Perfecto. Ok, entonces la última. Ok. Ok, aquí es oración ahí, con el acento en la O. Y eh, parecía y con acento en la I. Um, en la, en la A, sí, después de todo, cuando todo terminó, la editorial estuvo feliz, quedó contenta con la obra y todos estuvieron felices con su trabajo de escribir. En el segundo, en la B, la situación está en proceso todavía en el pasado y no sabemos exactamente cómo terminó. Así es. Perfecto. Y bueno, de estos últimos dos ejercicios, ¿puedes decirme si el inciso A en el 3, el inciso A o el B, cuál es el pasado imperfecto y cuál es el pasado indefinido? ¿En cuál número, Martín? En ¿Número el 4? 3, No, 3. En el 3, el imperfecto es la A y el indefinido es la B. sí es. Y en el 4, En el 4, el indefinido es la A y el imperfecto es la B. sí, así es. Perfecto. Ok, vamos a hacer otro ejercicio. ¿De este ejercicio no tienes ninguna duda? En esos 4 estoy bien, gracias. Sí, estoy bien. Perfecto. Continuemos entonces. Ok. Bueno, en esta segunda actividad tenemos como instrucción: decide qué forma verbal
se corresponde con cada interpretación de la frase que se muestra. Es decir, aquí ya no nos da la opción, nosotros tenemos que conjugar el verbo de acuerdo a la interpretación que se le da. Ujú. Okay. Puede ser cualquiera de los dos que estábamos usando. Bueno, la primera, cuando Cecilia, hay que conjugar Isa, el verbo perdón por llegar. interrumpirte. Sí. Nos estamos quedando sin tiempo de la reunión. Se va a cortar la Ah, llamada. Entonces, nos volvemos a reconectar para refrescar el ujú. tiempo. ¿Ok? Okay. Okay. Vale, entonces nos vemos en un ratito. Okay.